Elvira y su marido, Serga, entraron en conflicto cuando ella se negó a cocinar para él debido a su actitud negligente hacia su familia. La tensión entre los dos era palpable, flotando en el aire como una nube oscura a punto de colapsar sobre sus cabezas. Serga, con su postura relajada y despreocupada, parecía no comprender la gravedad de la situación. Se acercó a la mesa de la cocina, con los ojos fijos en el periódico, ajeno a las hirvientes emociones de Elvira. «¿Podrías al menos mirarme cuando hablo?», espetó Elvira, con la voz llena de frustración y decepción. Serga levantó la vista del periódico con expresión inicialmente neutral. «¿Qué pasa, cariño?», preguntó, su voz tranquila contrastaba con la intensidad del momento. «¿Lo que está mal?», Elvira repitió con incredulidad. «¿De verdad no te das cuenta? Llegas tarde a casa, no te involucras en las tareas del hogar y esperas que yo sea tu cocinera personal. Eso no es justo, Serga. No es justo para mí, y no es justo para nuestros hijos. Familia». Las palabras de Elvira resonaron en la pequeña cocina, cada sílaba llena de angustia y resentimiento. Se sentía abrumada por el peso de las responsabilidades mientras su marido parecía vivir en un mundo propio, ajeno a sus deberes matrimoniales. Serga suspiró y una expresión de frustración cruzó por su rostro. «Ya sabes cómo es mi trabajo, Elvira», comenzó, su voz tratando de transmitir justificación. «Trabajo duro para mantener a nuestra familia. A veces simplemente no puedo llegar temprano a casa». Elvira apretó los puños, luchando por contener el torrente de emociones que amenazaba con desbordarse. «Entiendo que tu trabajo es importante, Serga», respondió ella, con la voz temblando por la intensidad reprimida. «Pero eso no te da derecho a ausentarte por completo de nuestra vida familiar. No soy tu sirviente y nuestra casa no es un hotel donde puedas registrarte cuando quieras». La tensión entre la pareja era palpable, cada palabra pronunciada como un cuchillo afilado cortando el aire. El resentimiento acumulado a lo largo de los años estaba saliendo a la superficie, amenazando con alterar el frágil equilibrio de su matrimonio. Serga miró a Elvira a los ojos y una mezcla de dolor y arrepentimiento se reflejaba en su mirada. «Lo siento, Elvira», murmuró, sus palabras llenas de arrepentimiento. «No quería que las cosas llegaran a este punto. Prometo que intentaré estar más presente, más involucrado. Por favor, denme otra oportunidad». Elvira vaciló, su corazón dividido entre el deseo de reconciliación y el dolor de la traición. Quería creer las palabras de Serga, quería creer que su matrimonio todavía era salvable. Pero las cicatrices del pasado aún ardían, recuerdos dolorosos de promesas incumplidas y sueños destrozados. El silencio se cernía sobre la cocina, denso y opresivo como una niebla nocturna. El destino de Elvira y Serga flotaba en el aire, suspendidos entre la esperanza y la desesperación. Lo que les depararía el futuro, solo el tiempo lo diría. Elvira estaba sentada en el mostrador de su floristería, observando con nostalgia la caída en la demanda de flores vivas. El mercado que alguna vez floreció con la belleza y el aroma de los pétalos coloridos ahora parecía marchitarse ante la feroz competencia de otras opciones de regalos. Podía sentir el peso de la incertidumbre flotando sobre su negocio, una sombra oscura que amenazaba con tragarse años de arduo trabajo y dedicación. Donde antes había colas de clientes buscando el regalo perfecto, ahora solo había un vacío desolador, un eco del desafío al que se enfrentaba su pequeña tienda. Elvira miró a su alrededor y sus ojos captaron cada detalle de la decadencia que se filtraba en cada rincón del establecimiento. Los estantes que alguna vez exhibieron un derroche de color ahora estaban parcialmente vacíos, y sus flores marchitas eran testigos silenciosos de la inminente caída. «¿Qué le pasa a la gente?», murmuró Elvira para sí misma, con la voz llena de abatimiento. ¿No ven la belleza que las flores pueden aportar a sus vidas? ¿Ya no sienten la alegría de regalarle a alguien un ramo fresco y fragante? Sus pensamientos fueron interrumpidos por el estridente sonido del timbre de la puerta, anunciando la entrada de un cliente. Elvira se obligó a sonreír en su rostro cansado, tratando de ignorar el sentimiento de desesperación que la consumía. «¿Puedo ayudarte?», preguntó, su voz sonaba más débil de lo que pretendía. El cliente examinó las opciones presentadas ante él, sus ojos recorrieron las flores antes de decidirse por una exhibición de ramos de dulces y frutas. Un brillo de interés se encendió en sus ojos, reemplazando la indiferencia a la que Elvira se había acostumbrado a ver. «Estos parecen interesantes», dijo el cliente,
señalando los arreglos no florales. Estaba pensando en algo diferente para regalarle a mi esposa. A ella le encantan los dulces y las frutas, y esto me parece perfecto. Elvira sintió que se le encogía el corazón cuando escuchó las palabras de su cliente, un doloroso recordatorio del desafío que enfrentaba. El mercado había cambiado, evolucionado para satisfacer los deseos y expectativas siempre cambiantes de los consumidores. Por supuesto que puedo prepararte un ramo, respondió Elvira, forzando una sonrisa en sus labios temblorosos. Elige los dulces y frutas que más le gusten a tu esposa y te haré un hermoso arreglo personalizado. El cliente asintió, con su interés firmemente fijado en los ramos no florales. Mientras Elvira trabajaba para cumplir con sus pedidos, no pudo evitar preguntarse a dónde la llevaría esto. ¿Cómo podría una pequeña floristería como la suya competir con las innovaciones y tendencias que configuran el mercado moderno? Mientras cortaba los tallos de las flores restantes, Elvira reflexionó sobre lo que se podría hacer para revitalizar su negocio. Tal vez era hora de repensar su enfoque, de encontrar formas creativas de hacer que los clientes vuelvan a entrar por sus puertas. Elvira estaba sentada a la mesa de la cocina, perdida en pensamientos oscuros mientras los recuerdos de los difíciles años 90 invadían su mente como una tormenta implacable. Era una época en la que la esperanza parecía un lujo lejano y la lucha por la supervivencia era una realidad diaria para muchas familias como la de ella. Las paredes de la pequeña cocina parecían reverberar con los ecos del pasado, trayendo de vuelta los tensos murmullos y los inquietos susurros que impregnaron los días oscuros de esa década. Elvira podía sentir el peso de la incertidumbre flotando en el aire, una nube oscura que envolvía a su familia en desesperación y desesperanza. Su padre, un hombre de principios firmes y moral inquebrantable, se encontró ante la abrumadora carga de mantener a su familia en medio de la agitación económica y las dificultades financieras que asolaban al país. Fue una batalla que libró con todas sus fuerzas, pero que a menudo parecía insuperable. Elvira recordaba vívidamente las noches de insomnio, las miradas de preocupación que intercambiaban sus padres cuando creían que ella dormía. Fueron momentos llenos de tensión y ansiedad, donde el futuro parecía incierto y el presente era una lucha constante por la mera subsistencia. Fue durante estos tiempos oscuros que su padre tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Ante dificultades financieras cada vez mayores y una presión incesante para mantener a su familia, se vio tentado a buscar soluciones drásticas a sus problemas. Elvira cerró los ojos reviviendo el momento en que su padre reveló su decisión de entrar en negocios ilegales para asegurar el sustento de la familia. Fue como si el suelo cediera bajo sus pies, dejándola en un abismo de desesperación e incredulidad. Las palabras de su padre resonaron en su mente como un eco lejano, lleno de una mezcla de determinación y resignación. Habló de los desafíos que enfrentaban, de la necesidad apremiante de poner comida en la mesa y mantener un techo sobre sus cabezas. Haré lo que sea necesario para proteger a mi familia, dijo, con la voz llena de dolor y determinación. No es el camino que elegiría, pero es el único camino que veo ante nosotros. Elvira luchó por contener las lágrimas que amenazaban con derramarse, con el corazón destrozado por el dolor y el sufrimiento que enfrentaba su familia. Quería gritar, quería protestar por la injusticia del mundo que los empujaba a las sombras, pero las palabras murieron en su garganta, asfixiadas por el peso de lo inevitable. Y así, se sumergieron en la oscuridad, navegando a través de mares tormentosos de secretos y mentiras, en busca de una luz que parecía cada vez más lejana. Fue un viaje de sacrificio y redención, una batalla por la supervivencia en un mundo que parecía decidido a verlos fracasar. Elvira estaba reclinada en el sillón de la sala, rodeada de dorados recuerdos del auge del negocio de floristería de su padre. Fue una historia de determinación, coraje y, sobre todo, amor por la tierra y sus exuberantes flores que florecieron bajo el generoso sol del Mar Negro. Cerró los ojos por un momento, dejándose llevar por el suave flujo de recuerdos que danzaban en su mente como pétalos al viento. Elvira podía sentir la vibrante energía de la juventud pulsando a través de las palabras de su padre, cada sílaba cargada con la promesa de un futuro brillante y lleno de posibilidades. Su padre, un hombre sencillo con un corazón del tamaño del mundo, fue el arquitecto detrás del imperio floral que floreció bajo su amoroso cuidado. Plantó semillas de esperanza en los campos fértiles que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, convirtiendo los sueños en realidad con cada gesto amable y cada cálida sonrisa.
Elvira recordó los largos y calurosos días de verano en los que ella y su padre trabajaban juntos en los campos de flores, cosechando los frutos de su arduo trabajo con manos curtidas por el sol. Fue una época de sencillez y pureza, donde la belleza de la naturaleza se reveló en todo su esplendor, nutriendo el alma y rejuveneciendo el espíritu. Su padre era un maestro en su oficio, un visionario cuya pasión por la tierra y sus creaciones era tan palpable como el aire que respiraba. Cuidó sus flores con amor inquebrantable, nutriendo cada capullo con mimo y dedicación hasta transformarlos en obras maestras de color y fragancia. Fue con este mismo amor y dedicación que su padre construyó su imperio de floricultura, transformando una pequeña empresa familiar en una potencia del sector que rivalizaba con las mejores del país. Sus flores adornaban los salones de los ricos y famosos, sus deslumbrantes pétalos capturaban corazones y mentes con su efímera belleza. Pero la visión de su padre se extendía más allá de los límites de los campos de flores que amaba tan profundamente. Soñaba con algo más grande, algo grandioso que desafiaría los límites de la imaginación y llevaría a su familia a nuevas alturas de prosperidad y éxito. Y así nació la audaz idea de construir un hotel junto al mar, un refugio de lujo donde los viajeros cansados pudieran encontrar descanso y renovación bajo el suave calor del sol y la brisa salada del Mar Negro. Fue un emprendimiento ambicioso, lleno de desafíos e incertidumbres, pero su padre no retrocedió ante la adversidad, pues sabía que el destino favorece a los audaces. Elvira recordó la emoción palpable que invadió la casa cuando se pusieron los primeros cimientos del hotel, un testimonio tangible de la determinación y la visión de su padre. Cada ladrillo colocado fue una promesa de un futuro brillante, un tributo al coraje y la resiliencia de quienes se atrevieron a soñar en grande. Y así, el negocio de floristería que había comenzado como un modesto sueño floreció bajo la atenta mirada y sabia guía de su padre, convirtiéndose en un faro de esperanza e inspiración para todos aquellos que se atrevieron a creer en el poder de los sueños y la fuerza del amor. Elvira estaba sentada en la oficina de la floristería, mirando los pétalos marchitos de las flores que adornaban la mesa frente a ella. El sombrío escenario reflejaba el pesado ambiente que se cierne sobre el negocio en los últimos tiempos. Se sentía como si estuviera luchando contra una marea creciente, incapaz de detener las olas de cambio que amenazaban con ahogar todo lo que ella y su familia habían construido con tanto esfuerzo a lo largo de los años. Las palabras de Elvira resonaron en la oficina vacía mientras debatía consigo misma los cambios sísmicos que sacudían el mercado de flores. Fue como si un terremoto hubiera sacudido los cimientos del negocio, dejando tras de sí solo ruinas e incertidumbre. Es difícil de creer, murmuró para sí misma, con palabras llenas de desesperación y frustración. La gente ya no valora el gesto de regalar flores tanto como antes. Puso los ojos en blanco, recordando los días en que las flores se consideraban el regalo supremo, un símbolo de amor, gratitud y aprecio. Pero ahora los tiempos habían cambiado y con ellos la mentalidad de la gente. Todo el mundo sigue las últimas tendencias, continuó, con palabras teñidas de amargura. Ramos de dulces, cestas de frutas exóticas, cualquier cosa que sea nueva y emocionante. Las flores simplemente no pueden competir. Elvira suspiró profundamente, sintiendo el peso del fracaso flotando sobre ella como una nube oscura. Se preguntó cómo sería posible mantener el negocio a flote en medio de una tormenta tan implacable de cambio e incertidumbre. Es como si estuviéramos atrapados en un ciclo interminable de decadencia, murmuró, y su voz resonó en la oficina vacía. Cada día parece traer consigo una nueva prueba, una nueva lucha por la supervivencia. Sacudió la cabeza con incredulidad, incapaz de aceptar la cruel ironía del destino que había convertido su sueño en una pesadilla. Elvira se preguntó si algún día podría recuperar el brillo perdido de las flores que alguna vez adornaron su vida con colores brillantes y perfumes exuberantes. ¿Qué hacemos ahora?, se preguntó en voz alta, y sus palabras resonaron en la silenciosa oficina. ¿Cómo podemos seguir adelante cuando el mundo parece estar en nuestra contra? Las preguntas flotaban en el aire, sin respuesta, mientras Elvira luchaba por encontrar una salida al laberinto de desafíos que tenía por delante. Sabía que el camino por delante sería arduo e incierto, pero se negó a renunciar al sueño que había alimentado su alma desde el principio. La noche cayó sobre la ciudad, trayendo consigo un aura de inquietud y ansiedad que envolvió a Elvira en su oscuro abrazo. Mientras el mundo se quedaba dormido, ella se encontró atrapada en una red de pesadillas recurrentes, cada una más desgarradora que la anterior. En el silencio opresivo del cuarto oscuro,
Elvira luchó contra los demonios que acechaban sus sueños, todos ellos vestidos con el atuendo del declive y la incertidumbre. Se encontró caminando por pasillos oscuros, donde los pétalos de flores marchitas se desintegraban en sus manos, convirtiéndose en cenizas que se dispersaban con el viento. No puede ser real, susurró para sí misma, y su voz resonó en el vacío de la habitación. Pero a pesar de su determinación de resistir los horrores de sus pesadillas, Elvira sabía que sus preocupaciones eran muy reales, una sombra siniestra que se cernía sobre su mente inquieta. Las noches se desarrollaron como una película interminable de desesperación y desolación, cada escena más oscura que la anterior. Elvira recorrió un laberinto de pasillos oscuros, donde flores marchitas susurraban secretos de decadencia y desesperanza. Se encontró luchando por mantener a flote el negocio familiar mientras las ventas disminuían y los clientes desaparecían como fantasmas en la niebla de la incertidumbre. Cada flor que se marchitaba en sus manos era un cruel recordatorio del fracaso inminente que se cernía sobre ella como una nube oscura. ¿Qué haremos?, murmuró en sus sueños torturados, su voz resonando en el vacío del espacio. Pero no hubo respuestas, solo el eco silencioso de sus propias dudas y temores. Cuando despertó, Elvira se encontró envuelta en un velo de sudor frío y el eco de sus pesadillas todavía resonaba en sus oídos como un sombrío recordatorio de sus preocupaciones más profundas. Sabía que ya no podía ignorar las advertencias de sus sueños, cada uno de los cuales era un oscuro presagio del futuro incierto que les esperaba. Con un profundo suspiro, Elvira se levantó de la cama, afrontando el nuevo día con renovado coraje y determinación. Sabía que no podía permitir que sus miedos la dominaran, que cada desafío era una oportunidad para demostrar su fuerza y resistencia. La tensión flotaba pesadamente en el aire de la habitación, como una tormenta a punto de estallar sobre ellos. Elvira miraba a Andrei con ojos llenos de determinación, dispuesta a afrontar las decisiones que había tomado, decisiones que sacudían los cimientos de su vida en común. ¿Por qué hiciste eso, Andrei?, preguntó, con la voz llena de frustración e incredulidad. ¿Por qué decidiste vender nuestra casa de campo? Era nuestro refugio, el lugar donde guardamos tantos recuerdos preciosos. Andrei suspiró, evitando los ojos de ella mientras buscaba palabras que pudieran calmar la tormenta que se avecinaba. Fue una decisión difícil, Elvira, comenzó, con la voz temblorosa por la incertidumbre. Pero necesitábamos el dinero. Las facturas se estaban acumulando y no sabía qué más hacer. La ira burbujeaba dentro de Elvira, una mezcla de desesperación e indignación que amenazaba con consumirla. Podrías haberme consultado, dijo, con la voz temblorosa por la intensidad de sus emociones. Podríamos haber encontrado otra solución juntos en lugar de que usted tomara una decisión unilateral que nos afectara a ambos. Andrei sacudió la cabeza, con los hombros encorvados en señal de derrota. Lo sé, Elvira, murmuró, con la voz llena de remordimiento. Sé que debería haber hablado contigo antes de tomar esta decisión. Pero las cosas fueron difíciles y actué impulsivamente. Lo siento. Las palabras de disculpa de Andrei resonaron en el aire tenso entre ellos, pero Elvira sabía que no era suficiente. Las heridas provocadas por la venta de la casa de campo son profundas y dejan cicatrices que nunca se borrarán. No es solo eso, Andrei, continuó con voz firme e inquebrantable. También estás hablando de que nos mudaremos a un apartamento más pequeño. ¿Cómo puedes siquiera considerar eso? Nuestra familia merece algo mejor que vivir en un espacio estrecho y asfixiante. Andrei la miró y sus ojos reflejaban el dolor y la confusión que lo consumían. Sé que esto parece difícil de aceptar, Elvira, admitió, con la voz llena de resignación. Pero necesitamos recortar el gasto donde podamos. No quiero que piensen que no me importa nuestra comodidad, pero debemos ser realistas. Las palabras de Andrei resonaron en el tenso silencio de la habitación, pero Elvira no quedó convencida. Sabía que necesitaba luchar por lo que creía, incluso si eso significaba enfrentarse a su propio marido. Entiendo que las cosas son difíciles, Andrei, dijo, su voz suavizada por la compasión. Pero no podemos sacrificar nuestra comodidad y felicidad en el altar de la economía. Merecemos algo mejor que eso. Andrei la miró, sus ojos brillaban con una mezcla de emociones complejas. Lo sé, Elvira, dijo, con la voz quebrada por la intensidad de sus sentimientos. Sé que tienes razón. Haré lo que pueda para arreglar las cosas, lo prometo.
La habitación se llenó de tensión, como si las paredes estuvieran a punto de desmoronarse bajo el peso de las emociones que allí hervían. Elvira se mantuvo firme ante Andrei, su mirada decidida reflejaba su determinación de no ceder. No, Andrei, dijo, su voz resonaba con una mezcla de desafío y convicción. No puedo aceptar esto. Nuestra casa de campo es más que una simple finca. Es donde construimos nuestra familia, nuestros recuerdos. Andrei suspiró, la frustración evidente en cada línea de su tenso rostro. Entiendo, Elvira, comenzó, su voz teñida con un dejo de exasperación. Pero debemos ser realistas. La situación financiera no es buena y debemos tomar medidas drásticas. Elvira negó con la cabeza, sus ojos brillaban con una determinación inquebrantable. Se podrían llamar medidas drásticas, Andrei, dijo, su voz cortante como una cuchilla afilada. Pero para mí, renunciar a nuestra casa de campo es renunciar a nuestra felicidad. Andrei se acercó y sus ojos buscaron los de ella en busca de comprensión mutua. Sé que es difícil, Elvira, murmuró, su voz suavizándose con un toque de tristeza. Pero debemos ser pragmáticos. No podemos dejar que nuestras emociones nos cieguen ante la realidad. Elvira levantó la barbilla, su resolución inquebrantable ante las palabras de Andrei. Puedes llamarlo ceguera emocional, Andrei, replicó ella, su voz resonaba con fuerza inquebrantable. Pero yo lo llamo priorizar lo que realmente importa. Y nuestra casa de campo es importante. Andrei sacudió la cabeza y sus ojos buscaron los de ella en una maraña de emociones encontradas. No quiero que pienses que no me importa, Elvira, dijo, con la voz llena de arrepentimiento. Pero tenemos que ser prácticos. No podemos vivir solo de sueños. Elvira apretó los puños, su resolución era más fuerte que nunca. Sé que los sueños no pueden pagar las cuentas, Andrei, admitió, suavizándose la voz con triste resignación. Pero también sé que no vale la pena vivir una vida sin sueños. Andrei la miró y sus ojos reflejaban una compleja mezcla de emociones. Lo sé, Elvira, dijo, con la voz espesa por el dolor compartido. Sé que tienes razón. Pero necesitamos encontrar un equilibrio entre nuestros sueños y nuestra realidad. El peso de las dificultades financieras se cernía sobre la casa de Elvira y Andrei como una nube oscura y opresiva. Era como si cada respiración fuera un doloroso recordatorio de las luchas que enfrentaban día tras día. En la modesta habitación, con muebles desgastados y cortinas descoloridas, la tensión era palpable. No sé cuánto más podremos aguantar esto, Elvira, dijo Andrei, con la voz llena de preocupación y frustración. El negocio de las flores no va bien. No podemos generar lo suficiente para pagar las cuentas, y mucho menos vivir cómodamente. Elvira bajó la mirada, sintiendo el peso de las palabras de Andrei como un puñetazo en el estómago. Sabía que él tenía razón, pero admitirlo en voz alta era una confesión demasiado dolorosa. Lo sé, Andrei, murmuró, sus palabras resonaban con una mezcla de desesperación y resignación. Lo he intentado, lo he hecho lo mejor que puedo. Pero parece que no importa cuánto lo intentemos, nada cambia. Andrei se acercó a ella y le puso una mano reconfortante en el hombro. Sus ojos se encontraron con los de ella, buscando consuelo mutuo en medio del caos que los rodeaba. No es tu culpa, Elvira, dijo, su voz suavizándose con un dejo de tristeza. Ambos estamos luchando. Pero necesitamos encontrar una salida a esta situación. No podemos seguir así para siempre. Elvira asintió, sintiendo que las lágrimas amenazaban con desbordar sus ojos cansados. Sabía que Andrei tenía razón, pero la idea de enfrentarse a lo desconocido era demasiado aterradora para contemplarla. Solo quiero que las cosas vuelvan a la normalidad, admitió, con la voz temblorosa por la intensidad de sus emociones. Quiero poder mirar hacia el futuro sin sentir este peso aplastante en el pecho. Andrei le envolvió en un reconfortante abrazo, sus palabras se perdieron en el silencio compartido que los envolvió. Sabía que no había respuestas fáciles, pero juntos enfrentarían cualquier cosa que se les presentara. Vayamos paso a paso, Elvira, dijo con voz firme y renovada determinación. Mientras estemos juntos, podemos superar cualquier cosa. Somos más fuertes de lo que pensamos. La sala quedó sumida en un tenso silencio cuando Andrei finalmente reunió el coraje para hablar sobre su propuesta. El aire se sentía pesado,
como si cada respiración fuera una batalla contra las incertidumbres que flotaban en el aire. Elvira, comenzó, con la voz llena de ansiedad reprimida, necesitamos tener una conversación seria sobre nuestra situación financiera. Elvira levantó la vista y su mirada se encontró con la de Andrei con una mezcla de aprensión y curiosidad. Sabía que el tema que él plantearía no sería fácil de digerir. ¿Qué quieres decir, Andrei?, preguntó. Su voz era un susurro apenas audible en el silencio sofocante de la habitación. Andrei respiró hondo y juntó las palabras como si estuviera armando un complicado rompecabezas. Sabía que sus siguientes palabras podrían cambiar el curso de sus vidas de una manera que nunca hubieran imaginado. He estado pensando mucho en nuestra situación, continuó, eligiendo cuidadosamente cada palabra como si caminara sobre cáscaras de huevo. Y creo que debemos considerar otras opciones para salir de esta crisis. Elvira observó de cerca el rostro de Andrei, tratando de descifrar las emociones que bailaban en sus ojos. Sabía que él había estado bajo una tremenda presión últimamente, pero nunca hubiera imaginado que se atrevería a sugerir algo tan drástico. ¿Qué estás sugiriendo, Andrei?, preguntó. Su voz era un susurro tembloroso en el aire tenso entre ellos. Andrei la miró y sus ojos reflejaban una mezcla de determinación y angustia. Sabía que lo que estaba a punto de decir cambiaría todo, pero era una conversación que tenía que suceder. He estado mirando algunos apartamentos tipo estudio en las afueras de la ciudad, admitió, su voz apenas un susurro en el aire espeso. Son mucho más asequibles que nuestra casa actual y pensé que tal vez podríamos considerar esa opción. Elvira sintió como si le hubiera caído un rayo. La idea de abandonar su hogar, el lugar donde habían creado tantos recuerdos juntos, era casi insoportable. Pero también sabía que las finanzas de la familia estaban al borde del colapso y que era necesario hacer algo. Un estudio. Repitió, con la voz vacilante ante la magnitud de la decisión que estaban a punto de tomar. ¿Hablas en serio, Andrei? Andrei asintió y sus ojos se encontraron con los de ella con una mezcla de tristeza y determinación. Sabía que esta no era la solución ideal, pero era la única opción que tenían frente a ellos. Sé que no es lo que queríamos, admitió, con la voz llena de pesar, pero ahora mismo debemos ser realistas. Necesitamos hacer lo mejor para nuestra familia. Elvira bajó la mirada, sintiendo el peso de la decisión sobre sus hombros. Sabía que Andrei tenía razón, pero eso no hacía que la idea de dejar su casa fuera más fácil de aceptar. Sin embargo, también sabía que no podían seguir viviendo en el limbo financiero en el que se encontraban. Consideraremos todas nuestras opciones, murmuró, su voz era un susurro frágil en el aire cargado. Pero prométenos que tomaremos esta decisión juntos, como familia. En el aire pesado de la habitación, el descontento de Elvira flotaba como una sombra oscura, desafiando la tranquilidad que alguna vez existió entre ella y Andrei. Sus ojos, normalmente tan serenos, ahora estaban llenos de frustración y desesperación mientras se enfrentaba a su marido con sombría determinación. Andrei, comenzó, con la voz llena de consternación e incredulidad, simplemente no puedo aceptar la idea de este estudio. Andrei la miró, su expresión era una máscara de resignación mezclada con una pizca de frustración. Sabía que esta conversación sería difícil, pero nunca imaginó cuán profundamente afectaría a Elvira la propuesta del monoambiente. Entiendo, Elvira, respondió, su voz tranquila contrastaba con la intensidad de las emociones que bailaban en el aire entre ellos. Pero debemos ser realistas sobre nuestra situación financiera. Elvira dejó escapar un profundo suspiro y sus hombros se hundieron bajo el peso de la carga que llevaban. Sabía que Andrei estaba tratando de hacer lo mejor para la familia, pero la idea de abandonar su casa le resultaba casi insoportable. Realista, espetó, su voz llena de desdén y desesperación. Esto es solo una excusa para renunciar a nuestros sueños y aceptar una vida de mediocridad. Andrei la miró y sus ojos se encontraron con los de ella con una mezcla de tristeza y determinación. Sabía que su situación era difícil, pero no podía permitir que la desesperación los consumiera por completo. No se trata de renunciar a nuestros sueños, Elvira, dijo con voz suave y firme. Se trata de afrontar la realidad y encontrar una manera de seguir adelante, incluso cuando las cosas no salen como planeamos. Elvira apretó los puños y una llama de ira ardía en su pecho. No podía simplemente aceptar la idea de renunciar a todo por lo que habían trabajado tan duro. Se negó a aceptar la derrota tan fácilmente.
¿Qué pasa con el negocio de las floristerías? Lo desafió, su voz temblaba por la emoción reprimida. ¿Tienes un plan para recuperarlo? ¿O simplemente vamos a conformarnos con migajas mientras tratamos de sobrevivir en un pequeño departamento en las afueras de la ciudad? Andrei miró hacia abajo, su expresión era una máscara de malestar e incertidumbre. Sabía que Elvira tenía razón al cuestionar sus planes para el negocio, pero también sabía que no tenía todas las respuestas. Estoy trabajando en ello, Elvira, admitió, su voz era un susurro cargado de autocrítica. Pero llevará tiempo encontrar una solución viable. Necesitamos ser pacientes y permanecer unidos mientras enfrentamos estos desafíos juntos. Elvira dejó escapar un suspiro de frustración, su mente daba vueltas con una infinidad de emociones conflictivas. Quería creer que Andrei tenía un plan para salvar el negocio, pero la incertidumbre se cernía sobre ellos como una sombra constante, nublando el futuro con dudas y miedos. Solo quiero que tengamos la oportunidad de ser felices, Andrei, murmuró, su voz era un susurro frágil en el aire tenso entre ellos. Pero no sé si podremos lograrlo si siempre luchamos por sobrevivir. En la habitación iluminada por la tenue luz del atardecer, Andrei y Elvira se encontraban en una batalla silenciosa, con las miradas llenas de tensión y preocupación. El aire se llenó de la electricidad de una discusión inminente mientras se preparaban para enfrentar uno de los desafíos más difíciles que jamás habían enfrentado juntos. Andrei estaba sentado a la mesa, hojeando frenéticamente una pila de documentos, con el rostro tenso por la preocupación que pesaba sobre sus hombros. Sabía que ya no podía ignorar la precaria situación financiera en la que se encontraban y estaba decidido a afrontarla de frente, sin importar lo difícil que fuera. Elvira, comenzó, su voz resonando en el silencio de la habitación, necesitamos hablar de los gastos del negocio de la floristería. Elvira levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de él con una mezcla de desconfianza y aprensión. Sabía que esta conversación sería difícil, pero no estaba preparada para la avalancha de emociones que la acompañaría. Gastos de negocio. Repitió, su voz era un susurro lleno de incredulidad. ¿Qué hay de malo con los gastos comerciales? Andrei suspiró y se pasó una mano por el pelo en un gesto de frustración contenida. Sabía que ya no podía ocultarle la verdad, no si querían enfrentar juntos los desafíos que les esperaban. Estamos gastando más de lo que ganamos, Elvira, admitió, su voz era un susurro lleno de autocrítica. Los costos operativos están aumentando y las ventas simplemente no siguen el ritmo. Elvira lo miró y entrecerró los ojos con sospecha mientras procesaba las palabras que acababa de pronunciar. Sabía que el negocio de las flores estaba pasando apuros, pero nunca imaginó que la situación sería tan grave. ¿Y qué propones que hagamos?, preguntó, su voz era un frágil susurro en el aire tenso entre ellos. Andrei la miró, su expresión era una máscara de determinación y resignación. Sabía que no había soluciones fáciles para los problemas que enfrentaban, pero estaba decidido a encontrar una manera de sobrevivir, sin importar lo difícil que fuera. Necesitamos recortar gastos en la medida de lo posible, respondió con voz firme y decidida. Eso significa reducir el inventario, disminuir los gastos de personal y encontrar formas de aumentar nuestros márgenes de beneficio. Elvira apretó los puños y una llama de ira ardía en su pecho. No podía simplemente aceptar la idea de sacrificar todo por lo que habían trabajado tan duro. Se negó a aceptar la derrota tan fácilmente. ¿Recortar gastos?, espetó, su voz temblaba por la emoción reprimida. ¿Y qué pasará con nuestros empleados? Tienen familias que mantener. Andrei miró hacia abajo, su expresión era una máscara de malestar e incertidumbre. Sabía que Elvira tenía razón al cuestionar sus planes para el negocio, pero también sabía que no tenía todas las respuestas. Sé que no será fácil, Elvira, admitió con la voz llena de resignación. Pero necesitamos tomar medidas drásticas si queremos sobrevivir. El suave aroma de las flores llenaba el aire en la pequeña tienda de Elvira, pero el constante murmullo de los clientes estaba notablemente ausente. Observó con preocupación la falta de movimiento, sus manos ansiosas jugando con los delicados tallos de las rosas. La caída de las ventas era evidente, una sombra silenciosa que se cernía sobre el negocio que tanto amaba. No se puede negar, Andrei, dijo Elvira, su voz resonó en la tienda vacía. Las ventas están bajando cada vez más. Necesitamos hacer algo.
Andrei la miró y sus ojos reflejaban la misma preocupación que ella sentía. Sabía que el mercado estaba cambiando, pero afrontar la realidad era más difícil de lo que imaginaba. Lo sé, Elvira, respondió con la voz llena de resignación. ¿Pero qué podemos hacer? La gente ya no compra flores como antes. Elvira frunció los labios y un ceño de frustración apareció en su frente mientras intentaba encontrar una solución al dilema que enfrentaban. Tal vez es hora de adaptarse, sugirió, su voz teñida de determinación. El mercado está cambiando y debemos mantenernos al día con estos cambios si queremos sobrevivir. Andrea sintió y una expresión de acuerdo cruzó su rostro tenso. Sabía que Elvira tenía razón, pero el miedo a lo desconocido lo llenaba de dudas. ¿Pero cómo?, preguntó, su voz llena de incertidumbre. ¿Qué podemos hacer para atraer más clientes? Elvira pensó por un momento, su mente dando vueltas con posibilidades e ideas. Sabía que no había respuestas fáciles, pero estaba decidida a encontrar una manera de salvar el negocio que habían construido juntos. Tal vez podamos ampliar nuestro alcance, sugirió, con la voz llena de esperanza. Podemos ofrecer arreglos personalizados o incluso comenzar a vender en línea. Andrea sintió lentamente, una chispa de optimismo encendió sus ojos cansados. Sabía que sería un desafío arduo, pero la idea del cambio trajo consigo una renovada sensación de posibilidad. Intentémoslo, dijo, su voz firme con determinación. Busquemos una manera de superar esto juntos. Andrei miró los papeles de la hipoteca con una mezcla de ansiedad y determinación. Sabía que necesitaba tomar una decisión difícil, una decisión que afectaría no solo a él, sino a toda su familia. La idea de mudarse a un departamento más pequeño era una pesada carga para su corazón, pero sentía que era la única opción viable dadas las dificultades financieras que enfrentaban. Andrei, no podemos simplemente renunciar a nuestra casa, dijo Elvira con la voz llena de emoción. Es donde creamos nuestros recuerdos, donde creció nuestra familia. No podemos abandonarlo sin más. Andrei la miró y vio el dolor en los ojos de su esposa. Quería protegerla, proteger a su familia, pero también sabía que tenía que ser práctico. La carga de los gastos mensuales se estaba volviendo insoportable y temía por su futuro si no hacían algo drásticamente diferente. Lo sé, Elvira, respondió con voz tranquila pero llena de tristeza. Pero tenemos que afrontar la realidad. Ya no podemos darnos el lujo de mantener esta casa. Un apartamento más pequeño sería más económico y nos permitiría reducir nuestros gastos mensuales. Elvira negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. Entendió la lógica detrás de la decisión de Andrei, pero le dolía el corazón al pensar en dejar atrás el hogar que tanto amaban. ¿Y los niños?, preguntó, con la voz temblorosa. ¿Cómo les vamos a explicar que tenemos que mudarnos? Andrei suspiró, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Sabía que a sus hijos les resultaría difícil entenderlo, pero también sabía que tenía que hacerlo mejor para el bienestar de la familia en su conjunto. Se lo explicaremos juntos, respondió, con voz firme a pesar de la confusión que sentía por dentro. Demostrémosles que nuestra familia es fuerte, que podemos enfrentar estos desafíos juntos. Elvira sintió, una mezcla de tristeza y resignación cruzó por su rostro cansado. Sabía que no sería fácil, pero confiaba en Andrei, confiaba en la fuerza de su familia para superar cualquier adversidad que se les presentara. Está bien, dijo, su voz suave pero firme. Hagamos esto. Afrontemos este cambio juntos. Elvira miró a Andrei con una expresión de determinación en su rostro. Sus ojos reflejaban la firmeza de su convicción mientras defendía fervientemente la importancia de su casa de campo. Andrei, no puedes hablar en serio, dijo, con la voz llena de emoción. Nuestra casa de campo no es solo una propiedad, es una parte de nosotros, un refugio donde nuestra familia encuentra paz y felicidad. Andrei suspiró, sintiendo la tensión en el aire mientras las palabras de Elvira resonaban a su alrededor. Comprendió el apego emocional de su esposa a la casa de campo, pero también vio la realidad financiera que los rodeaba, una realidad que exigía difíciles sacrificios. Sé que es difícil para ti, Elvira, respondió con voz suave pero firme. Pero tenemos que afrontar la situación en la que nos encontramos. La casa de campo es un lujo que ya no podemos permitirnos. Elvira sacudió la cabeza con vehemencia y una llama de determinación brillaba en sus ojos.
No estaba dispuesta a ceder, no cuando se trataba del lugar que tanto significaba para ella y su familia. No se trata solo de dinero, Andrei, replicó ella, su voz resonaba con pasión. Se trata de nuestros recuerdos, los momentos que compartimos juntos como familia. ¿Cómo podemos simplemente renunciar a eso? Andrei sintió una opresión en el pecho al escuchar las sinceras palabras de Elvira. Entendió la importancia de los recuerdos que se habían creado en esa casa de campo, pero también sabía que necesitaba pensar en el futuro, en su bienestar financiero. Sé que esto es difícil para ti, Elvira, repitió, suavizándose la voz con compasión. Pero debemos ser prácticos. Necesitamos hacer lo mejor para el futuro de nuestra familia, incluso si eso significa renunciar a algo que amamos. Elvira miró hacia abajo por un momento, luchando con sus propias emociones contradictorias. Quería hacer lo correcto para su familia, pero tampoco podía imaginar la vida sin esa casa de campo, sin los momentos felices que allí compartieron. Entiendo, Andrei, dijo finalmente, su voz era un susurro cargado de resignación. Pero no puedo aceptar vender nuestra casa de campo. Es parte de lo que somos, parte de nuestra historia. Andrei la miró con ternura, comprendiendo la profundidad de sus sentimientos. Sabía que no sería fácil encontrar una solución a este punto muerto, pero estaba decidido a encontrar una manera de proteger a su familia, incluso si eso significaba enfrentar desafíos difíciles en el futuro. Andrei estaba sentado a la mesa de la cocina, con el rostro lleno de frustración. Se pasó una mano por el cabello y apretó los dedos mientras su mente se llenaba de preocupaciones sobre el futuro del negocio de las floristerías. Elvira, llamó, con la voz llena de tensión. Necesitamos hablar del negocio. Las cosas no van bien y no podemos seguir así. Elvira lo miró con expresión cautelosa, sus ojos reflejaban la preocupación que ella también sentía. Sabía que el negocio estaba pasando apuros, pero se resistía a realizar cambios drásticos que pudieran comprometer su visión original. Andrei, entiendo tu frustración, respondió ella, con voz suave pero firme. Pero no podemos simplemente renunciar a lo que hemos construido. El negocio es parte de quienes somos, parte de nuestra historia. Andrei dejó escapar un profundo suspiro, sintiendo el peso de las responsabilidades sobre sus hombros. Sabía que Elvira estaba apegada emocionalmente al negocio, pero también veía la urgente necesidad de tomar medidas para evitar que se hundiera más. Lo sé, Elvira, dijo, con la voz llena de exasperación. Pero tenemos que afrontar la realidad. Las ventas están cayendo y nuestros gastos no hacen más que aumentar. Si no hacemos algo ahora, podríamos perder todo lo que hemos construido hasta ahora. Elvira miró hacia abajo por un momento, luchando con sus propias emociones contradictorias. Entendía las preocupaciones de Andrei, pero también sentía un profundo vínculo emocional con la empresa, un apego que no podía simplemente ignorar. Sé que las cosas son difíciles, admitió, con la voz llena de tristeza. Pero no puedo simplemente renunciar al negocio. Tenemos que encontrar una manera de hacerlo funcionar, incluso si eso significa hacer sacrificios. Andrei asintió, reconociendo la determinación de Elvira. Sabía que no sería fácil encontrar una solución a los problemas que enfrentaban, pero también sabía que necesitaban trabajar juntos si querían superar esta crisis. Entiendo, Elvira, dijo, su voz suavizándose por la comprensión. Encontraremos una solución juntos. Pero debemos actuar rápidamente antes de que sea demasiado tarde. Elvira y Andrei estaban sentados a la mesa de la cocina, el ambiente cargado por la tensión del momento. El rayo de esperanza que alguna vez iluminó sus ojos había sido reemplazado por una sombra de preocupación por las crecientes dificultades financieras que enfrentaban. El alguna vez próspero y vibrante negocio de floristería ahora luchaba por sobrevivir en medio de una falta de demanda de flores vivas. Andrei tomó la delantera en la conversación, su voz llena de preocupación y frustración. Elvira, tenemos que afrontar la realidad. Las ventas están en caída libre y las facturas siguen acumulándose. Ya no podemos ignorar el impacto financiero de todo esto. Elvira bajó la mirada sintiendo el peso de las palabras de Andrei. Sabía que las cosas no iban bien, pero enfrentar la dura verdad del declive del negocio era casi insoportable. Sin embargo, sabía que no podía permitirse dejarse consumir por la desesperanza. Andrei, lo sé, respondió ella, con la voz llena de pesar.
pero los negocios es todo lo que conocemos. Es nuestra pasión, nuestra vida. ¿Cómo podemos simplemente rendirnos? Andrei suspiró al comprender la lucha interna de Elvira. También tenía un profundo amor por el negocio, pero las crecientes presiones financieras hacían difícil mantener la fe. Entiendo, Elvira, dijo, su voz suavizándose con compasión. Pero tenemos que afrontar la realidad. Si no hacemos algo ahora, podríamos perder todo lo que hemos construido. Elvira asintió, una sombra de determinación cruzó por sus ojos. Sabía que tenían que actuar, incluso si eso significaba tomar decisiones difíciles y dolorosas. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó con voz firme a pesar de las incertidumbres que la atormentaban. Andrei reflexionó por un momento, su mente dando vueltas con posibilidades y preocupaciones. Sabía que necesitaban encontrar una solución, pero el camino a seguir parecía cada vez más incierto. Vayamos paso a paso, respondió finalmente, intentando transmitir una sensación de calma y esperanza. Estudiaremos nuestras opciones y veremos qué podemos hacer para revertir esta situación. Andrei, con expresión decidida, condujo a Elvira al salón. Tenía algo importante que discutir, algo que había estado rondando su mente durante semanas. Sentado en el sofá, el silencio flotaba en el aire, interrumpido solo por el sonido distante de los coches en la calle. Andrei, ¿qué es tan urgente?, preguntó Elvira, con sus ojos reflejando curiosidad y un dejo de aprensión. Inmediatamente notó la seriedad en el rostro de Andrei y se preparó para escuchar lo que tenía que decir. He estado pensando, comenzó Andrei, con la voz llena de determinación, sobre nuestra situación actual. Las facturas siguen acumulándose y el negocio de las flores simplemente no genera las ganancias que necesitamos. Elvira asintió, sabiendo que las finanzas de la familia estaban en un estado precario. La caída de las ventas había sido una fuente constante de estrés y preocupación para ellos durante los últimos meses. ¿Entonces qué estás proponiendo?, preguntó, ansiosa por escuchar las ideas de Andrei sobre cómo resolver sus problemas financieros. Andrei respiró hondo y recogió sus palabras antes de continuar. He estado pensando que tal vez sea hora de que consideremos un cambio. Un nuevo comienzo, por así decirlo. Elvira frunció el ceño, sorprendida por la sugerencia de Andrei. Un cambio significativo había estado fuera de discusión durante tanto tiempo que la idea la hacía sentir un poco incómoda. ¿Qué quieres decir con un cambio?, preguntó, buscando más claridad sobre los planes de Andrei. Andrei explicó su propuesta, la idea de vender su casa actual y comprar un estudio cerca. Destacó los beneficios económicos de esta mudanza, destacando la importante reducción de los gastos mensuales y la oportunidad de empezar de nuevo en un espacio más asequible. Entiendo que esto pueda parecer drástico, admitió Andrei, notando la vacilación en el rostro de Elvira. Pero creo que es lo mejor para nosotros en este momento. Necesitamos ser prácticos y tomar medidas concretas para asegurar nuestro futuro financiero. Elvira absorbió las palabras de Andrei, su mente dando vueltas con las posibilidades y consecuencias de un cambio tan radical. Sabía que Andrei tenía razón sobre la necesidad de actuar, pero la idea de dejar atrás su hogar lleno de recuerdos la hacía sentir incómoda. Hay mucho en qué pensar, murmuró, y su voz reflejaba sus preocupaciones. Pero entiendo de dónde vienes. Necesitamos hacer lo mejor para nosotros y nuestra familia. Andrei asintió, reconociendo la complejidad de la situación. Sabía que la decisión no sería fácil, pero estaba decidido a encontrar una solución que les diera la oportunidad de empezar de nuevo y prosperar. Elvira estaba inmersa en una intensa investigación sobre el mercado de las flores, con los ojos fijos en la pantalla de su computadora mientras navegaba entre una gran cantidad de datos y análisis. La oficina quedó sumida en un tenso silencio, roto solo por el sonido de los dedos de Elvira escribiendo rápidamente en el teclado. Sabía que el éxito de su negocio de floristería dependía de su capacidad para comprender las tendencias del mercado y encontrar soluciones innovadoras para revitalizarlo. Cada gráfico, cada informe, era una pieza del rompecabezas que intentaba armar para salvar el futuro de la empresa. Después de horas de minuciosa investigación, Elvira finalmente levantó la vista de la pantalla, con una mezcla de determinación y preocupación reflejada en su rostro. Sabía que tenía mucho trabajo por delante, pero estaba decidida a afrontar el desafío de frente. ¿Algún progreso?, preguntó Andrei, apareciendo en la puerta de la oficina con una taza de café en las manos.
Sus miradas se encontraron y Elvira pudo ver la ansiedad reflejada en los ojos de Andrei. Estoy descubriendo algunas cosas interesantes, respondió Elvira, tocando el teclado con los dedos mientras ordenaba sus pensamientos. Las ventas de flores están disminuyendo en todos los ámbitos, pero hay oportunidades que aún no hemos explorado. Andrei asintió, absorbiendo las palabras de Elvira. Sabía que confiaba en ella para encontrar una solución, incluso si el panorama parecía sombrío. ¿Qué has descubierto hasta ahora?, preguntó, acercándose para sentarse junto a Elvira. Elvira explicó sus hallazgos, destacando las cambiantes preferencias de los consumidores y las nuevas tendencias en el mercado de regalos. Habló de la creciente popularidad de los arreglos florales temáticos, así como de la demanda de flores exóticas y sostenibles. Estamos perdiendo terreno frente a competidores que se están adaptando a los cambios del mercado, afirmó Elvira, cuyo tono serio refleja la urgencia de la situación. Necesitamos repensar nuestro enfoque y encontrar formas de destacar entre la multitud. Andrei escuchó atentamente, su mente trabajando mientras absorbía la información. Sabía que Elvira tenía razón, debían actuar con rapidez para evitar que el negocio se hundiera aún más. ¿Qué sugieres que hagamos?, preguntó Andrei, sus ojos buscando los de Elvira en busca de orientación. Elvira reflexionó por un momento, mientras sus ideas se iban formando lentamente en su mente. Sabía que necesitaba pensar fuera de lo común y aceptar el cambio, incluso si eso significaba correr riesgos. Tenemos que reinventarnos, dijo finalmente, con voz firme y decidida. Necesitamos crear nuevos productos y servicios que atraigan a los clientes y los hagan volver por más. Tal vez sea el momento de explorar el mundo de las ventas en línea o expandirnos a nuevos mercados. Andrei asintió, inspirado por la determinación de Elvira. Sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para salvar el negocio que habían construido juntos. En la atmósfera cargada de la oficina, Elvira y Andrei se sentaron uno frente al otro, afrontando la urgencia que se cernía sobre ellos como una espesa sombra. Las paredes parecieron encogerse mientras hablaban del futuro incierto del negocio de floristería que tanto amaban. Elvira, con expresión decidida y mirada concentrada, rompió el tenso silencio que envolvía la habitación. Necesitamos hacer cambios significativos si queremos sobrevivir a esta tormenta, declaró con la voz llena de determinación. No podemos continuar como antes. Andrei asintió, con sus pensamientos cargados de la gravedad de la situación. Sabía que ya no podían demorar más las difíciles decisiones que tenían ante sí. Tienes razón, estuvo de acuerdo, su voz resonaba con un tono de resignación. Necesitamos actuar ahora, antes de que sea demasiado tarde. Con un asentimiento mutuo, se comprometieron a implementar cambios drásticos para intentar revertir el funesto curso que había tomado su negocio. Reducir inventarios, diversificar productos, encontrar nuevas formas de atraer clientes, estas fueron solo algunas de las medidas que discutieron en su búsqueda desesperada de una solución. Empecemos con la reducción de existencias, sugirió Elvira, tamborileando impacientemente con los dedos sobre la mesa. Necesitamos deshacernos de lo que no se vende y centrarnos en lo que tiene potencial para atraer clientes. Andrei asintió, absorbiendo las palabras de Elvira. Sabía que debían ser despiadados y reducir los excesos que asfixiaban su negocio. Hablaré con nuestros proveedores y comenzaré a tomar medidas inmediatas, prometió, y su rostro decidido reflejaba su resolución. Mientras discutían los detalles de su plan de acción, un sentimiento de urgencia flotaba en el aire, impulsándolos a seguir adelante a pesar de los desafíos que enfrentaban. Sabían que no sería fácil, pero estaban decididos a luchar hasta el final por el futuro de su empresa. Es un comienzo, afirmó Elvira, intentando inyectar optimismo en medio de la incertidumbre que los rodeaba. Pero también debemos pensar en formas de diversificar nuestros productos y servicios para destacar en el mercado. Andrei estuvo de acuerdo, su mente ya trabajando en las posibilidades que podrían explorar juntos. Exploraremos todas las opciones, dijo, y su voz resonó con renovada determinación. No podemos dejar ninguna piedra sin remover en este esfuerzo por salvar nuestro negocio. El sol aún no había salido del todo cuando Elvira, con determinación inquebrantable, inició la búsqueda de nuevas oportunidades para el negocio de la floricultura. Sus pasos decididos resonaron en las silenciosas calles de la ciudad mientras se dirigía al corazón comercial, con la mente llena de ideas y posibilidades.
Los primeros rayos de luz dorada pintaron el cielo, reflejando la esperanza que Elvira llevaba consigo. Sabía que el futuro de la floricultura dependía de la capacidad de adaptarse, de encontrar nuevos caminos en medio de los desafíos que se presentaban. En su oficina improvisada en la tienda, Elvira se lanzó de cabeza a la investigación, buscando en Internet asociaciones comerciales y eventos promocionales que pudieran dar nueva vida al negocio. Cada clic del ratón era un paso hacia la renovación, un gesto de fe en la posibilidad de un mañana mejor. Encontrar nuevas oportunidades es esencial, murmuró para sí, con los ojos fijos en la pantalla del ordenador. Necesitamos destacar, atraer la atención de los clientes como nunca antes lo habíamos hecho. Las horas pasaron volando mientras Elvira profundizaba en su búsqueda. Envió correos electrónicos, hizo llamadas, exploró todas las opciones a su disposición. Cada obstáculo era solo un desafío más a superar, una oportunidad más para demostrar su incansable determinación. Finalmente, después de horas de investigación y planificación, Elvira salió de su inmersión digital con un puñado de posibilidades prometedoras. Asociaciones con floristas locales, participación en ferias de jardinería, talleres de arreglos florales, todas estas fueron oportunidades que podrían dar nueva vida al negocio. Con una sonrisa de satisfacción, Elvira cerró su computadora portátil, sintiéndose revitalizada por el potencial que tenía ante ella. Sabía que el trabajo duro apenas comenzaba, pero estaba decidida a convertir cada oportunidad en una historia de éxito. Es hora de actuar, se dijo, y su voz resonaba con renovada determinación. Demostremos al mundo de lo que somos capaces. En la penumbra de la mañana, Elvira y Andrei se enfrentaron a una dura batalla por la supervivencia de su floristería. El aire llevaba el peso de la incertidumbre mientras se lanzaban de cabeza a las complejidades y desafíos que planteaba la feroz competencia. El estudio de flores, que alguna vez fue un oasis de color y fragancia, ahora parecía envuelto en una sombra lúgubre. El brillo de los arreglos meticulosamente elaborados rivalizaba con la oscuridad que se cernía sobre ellos, una cruel metáfora de la lucha que enfrentaron. No podemos seguir así, murmuró Elvira. Su voz resonaba con determinación y un toque de desesperación. Necesitamos encontrar una manera de destacar, demostrar a los clientes por qué deberían elegir nuestras flores. Andrea sintió con gravedad y sus ojos reflejaron la gravedad de la situación. La competencia es cada vez más feroz, admitió. Necesitamos ser más creativos, más atrevidos. Necesitamos reinventarnos. Y así, se sumergieron en un mar de ideas, cada una más desafiante que la anterior. Discutieron estrategias para atraer nuevos clientes, desde descuentos agresivos hasta promociones extravagantes. Cada sugerencia era un rayo de esperanza en la oscuridad, un intento desesperado por mantener viva la llama del negocio que amaban. Sin embargo, a medida que avanzaba el día y las sombras se alargaban, la sensación de urgencia no hizo más que aumentar. El reloj parecía un enemigo implacable, contando los minutos hasta que era demasiado tarde para hacer alguna diferencia. No podemos rendirnos, afirmó Elvira, su voz resonaba con una determinación inquebrantable. No nos rendiremos. En el calor sofocante de la oficina, Elvira enfrentó las sombras de los desafíos financieros que se cernían ante ella. Su mirada, penetrante y decidida, reflejaba la feroz determinación que ardía en su pecho. No importaba cuán sombría fuera la situación, estaba decidida a salir triunfante y a hacer que su negocio de floristería volviera a la prosperidad. No podemos rendirnos, murmuró para sí misma, y las palabras resonaron como un mantra de resistencia. No importa lo difícil que sea, no podemos rendirnos. Sus dedos recorrieron los registros financieros, cada línea representaba una batalla librada, una caída enfrentada. Pero Elvira no solo vio números, vio oportunidades, posibilidades sin explotar, esperanza entre líneas. Es un desafío, sí, confesó, con los ojos brillando de determinación. Pero no hemos llegado hasta aquí solo para rendirnos cuando las cosas se ponen difíciles. A su lado, el eco silencioso de la oficina hizo eco de su llamado, un recordatorio constante de lo que estaba en juego. El viento susurraba afuera, como si también estuviera esperando una respuesta, una promesa de que el futuro sería diferente. Encontraremos la manera, declaró Elvira, con la voz llena de convicción. Exploremos cada posibilidad, cada idea. No podemos permitir que las circunstancias nos impidan perseguir nuestros sueños. Y así,
mientras el sol se ponía en el horizonte, Elvira permaneció inmersa en sus planes, su determinación era una luz que la guiaba en medio de la oscuridad. Sabía que el camino por delante sería difícil, lleno de obstáculos e incertidumbre, pero estaba lista para afrontarlo de frente, lista para desafiar el destino y moldear su propio futuro. Hagamos esto, susurró para sí misma, con una sonrisa decidida curvando sus labios. Juntos superaremos todo lo que se nos presente. En los pasillos llenos de aromas florales, Elvira hojeó los arreglos meticulosamente dispuestos en sus estantes, cada flor era una pieza de un rompecabezas que estaba decidida a armar. Su mirada, firme y decidida, reflejaba la determinación de un visionario, de alguien que no se contentaba con lo ordinario, sino que buscaba constantemente la excelencia. Atmósfera, murmuró para sí misma, las palabras flotando en el aire cargado de aromas. Necesitamos crear un ambiente que involucre, que encante. Algo que vaya más allá de la simple venta de flores. Mientras los pétalos bailaban suavemente con la brisa, Elvira imaginó el futuro de sus tiendas, una visión donde cada detalle importaba, donde cada cliente se sentía parte de algo más grande que una simple transacción comercial. Diseñadores de interiores, proclamó, con la determinación resonando en su voz. Tienen el toque mágico que necesitamos. Pueden transformar espacios, crear experiencias. Con este pensamiento en mente, Elvira se lanzó a una búsqueda frenética de talentos, de mentes creativas que compartieran su visión de un oasis floral en medio del caos urbano. Quería algo más que vender flores, quería vender sueños, recuerdos, momentos de belleza plasmados en un solo ramo. Imagínate, susurró para sí misma, con los ojos brillando de emoción. Imagínese entrar en una de nuestras tiendas y sentirse transportado a un jardín secreto, donde la belleza es solo el comienzo. Y así, mientras las nubes danzaban en el cielo, Elvira continuó su búsqueda, siendo su determinación un faro en medio de la oscuridad. Sabía que el camino por delante sería arduo, lleno de desafíos y obstáculos, pero estaba lista para enfrentarlos de frente, lista para convertir su visión en realidad. Hagamos esto, murmuró, con una sonrisa esperanzada jugando en sus labios. Juntos crearemos algo verdaderamente extraordinario. En el ambiente vibrante de su floristería, Elvira y Andrei se encontraban inmersos en fervientes discusiones sobre el futuro del negocio. El fresco aroma de las flores impregnaba el aire mientras exploraban nuevas ideas y tendencias que podrían revitalizar su empresa y cautivar a una clientela cada vez más exigente. La competencia es más feroz que nunca, murmuró Andrei, con los ojos fijos en las sombrías estadísticas que adornaban los gráficos colgados en la pared. Necesitamos destacar. Necesitamos ofrecer algo único, algo que otros no tienen. Elvira asintió, su mente ya estaba llena de posibilidades. Innovación, declaró con determinación. Necesitamos innovar. Necesitamos encontrar maneras de sorprender a nuestros clientes, de ir más allá de lo convencional. Fue entonces cuando surgió la idea, como una flor que brota en medio del árido desierto de la incertidumbre. Jarrones, sugirió Elvira con la voz llena de entusiasmo. ¿Por qué limitarnos a los ramos tradicionales? ¿Por qué no ofrecer flores en jarrones, listas para alegrar cualquier ambiente? Andrei consideró la propuesta por un momento, su expresión seria reflejaba la consideración. Podría funcionar, aceptó finalmente. Podría ser la diferencia que estamos buscando. Y así, con la determinación de los pioneros, se lanzaron de cabeza al proyecto de innovación. Consultaron proveedores, investigaron tendencias de diseño y experimentaron con una variedad de arreglos de jarrones, buscando el equilibrio perfecto entre elegancia y practicidad. Es un nuevo comienzo, murmuró Elvira mientras observaba los primeros jarrones cuidadosamente dispuestos a brillar bajo las suaves luces de la tienda. Es el comienzo de algo especial. En el corazón de la ciudad, donde las calles se entrelazaban formando un concurrido laberinto, Elvira y Andrei se reunieron para delinear los contornos de una nueva era para su floristería. La sombra del desafío se cernía sobre ellos, pero también la luz de la oportunidad, esperando ser capturada y moldeada por las manos decididas de los emprendedores. Estamos estancados, declaró Elvira, con una mezcla de frustración y resolución en su voz. El mercado está cambiando y nosotros debemos cambiar con él. Necesitamos reinventarnos. Andrea sintió y sus ojos brillaron con una intensidad renovada. Necesitamos encontrar nuestro nicho, afirmó,
golpeando rítmicamente con los dedos la mesa mientras su mente bullía de ideas. Necesitamos destacarnos entre la multitud, ofrecer algo que otros no tienen. Y así comenzó el proceso de reestructuración, un viaje hacia la transformación que los llevaría más allá de los límites de lo convencional. Se lanzaron de cabeza, explorando nuevos territorios, desafiando las convenciones y abrazando la incertidumbre con audaz fervor. La entrega, sugirió Elvira con la voz llena de entusiasmo. Necesitamos ofrecer servicios de entrega personalizados, donde cada arreglo sea una promesa de belleza y amor entregada directamente a la puerta de nuestros clientes. Andrei sonrió, reconociendo la genialidad en la sencillez de la idea. Y los nichos, añadió, con los ojos brillantes de determinación. Podemos especializarnos en ocasiones específicas, como bodas y eventos corporativos. Podemos ser los arquitectos de los momentos especiales de nuestros clientes. Y así, con la visión clara y el corazón lleno de esperanza, dieron los primeros pasos hacia un nuevo mañana. Cada decisión, cada movimiento, impulsado por la creencia inquebrantable de que el éxito estaba a su alcance, si tan solo se atrevieran a conseguirlo. Pero el camino por recorrer no será fácil. Surgirían obstáculos, los desafíos pondrían a prueba tu determinación y el destino jugaría sus cartas como un jugador implacable en un tablero infinito. Sin embargo, estaban preparados para enfrentar lo desconocido, armados con el coraje de los exploradores en un mar tormentoso. En la encrucijada entre tradición e innovación, Elvira y Andrei se encontraron ante un nuevo desafío, adaptarse a los vertiginosos cambios del mercado. Fue un viaje que requirió coraje, creatividad y una voluntad inquebrantable de abrazar lo desconocido. Estamos perdiendo terreno, murmuró Elvira, con los ojos fijos en la pantalla del ordenador, donde los números bailaban a un ritmo implacable. El mercado se mueve más rápido que nunca. Necesitamos mantener el ritmo o nos quedaremos atrás. Andrei estuvo de acuerdo, su rostro reflejaba determinación de encontrar una solución. Necesitamos ampliar nuestra presencia en línea, sugirió, y su voz reflejaba la urgencia de la situación. Invertir en marketing digital, fortalecer nuestra marca en las redes sociales. Necesitamos ser visibles para quienes buscan lo que tenemos para ofrecer. Y así comenzó la batalla por la relevancia en un mundo digital en constante evolución. Cada clic, cada publicación, fue un intento de conectar con una audiencia que navegaba por las turbulentas aguas de Internet en busca de significado y satisfacción. Creemos contenido, propuso Elvira, con una voz que resonaba con una mezcla de entusiasmo y ansiedad. Contemos nuestra historia, demostremos el amor y la dedicación que ponemos en cada arreglo. Seamos más que una florería, seamos parte de la vida de las personas. Sus palabras resonaron en el aire, llenas de promesa y determinación. Era una apuesta arriesgada, una apuesta contra las probabilidades desconocidas del mundo digital, pero era una apuesta que había que hacer. Y así, se lanzaron de cabeza a la vorágine de bits y bytes, navegando por las tumultuosas corrientes del ciberespacio con la valentía de los pioneros en un territorio inexplorado. Cada me gusta, cada compartir, era un pequeño paso hacia un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. Pero el camino por recorrer no será fácil. Habría obstáculos que superar, desafíos que afrontar y momentos de duda y desesperación. Sin embargo, estaban decididos a perseverar, a luchar por la supervivencia de su negocio y la realización de sus sueños. En la penumbra de la floristería, donde los rayos del sol penetraban tímidamente a través de las cortinas entreabiertas, Elvira y Andrei contemplaban los primeros signos de un renacimiento. Era como si los pétalos marchitos y los frágiles tallos de las flores cobraran vida lentamente, emergiendo de un periodo de letargo y desesperanza. Mira, Andrei, murmuró Elvira, con los ojos brillando con una mezcla de alivio y esperanza. Las ventas aumentaron esta semana. Finalmente estamos empezando a ver una luz al final del túnel. Andrei asintió, con una sonrisa cautelosa en sus labios. Esa es una buena señal, coincidió. Esto significa que nuestros esfuerzos están empezando a dar frutos. La gente está empezando a notar la calidad de lo que ofrecemos. Eso era cierto. Las últimas semanas habían sido un frenesí de actividad, con Elvira y Andrei dedicando interminables horas a revitalizar el negocio que tanto amaban. Desde la reorganización del diseño de la tienda hasta la creación de nuevos arreglos florales,
cada detalle fue planificado meticulosamente para atraer clientes e infundir confianza en su marca. Debemos seguir por este camino, sugirió Elvira, con la voz vibrando de determinación. Necesitamos mantenernos centrados en nuestra visión y no dejarnos desviar por obstáculos menores. El renacimiento de nuestro negocio apenas está comenzando. Pero a pesar de las buenas noticias, ambos sabían que aún quedaba un largo camino por recorrer. El mundo empresarial era implacable, con desafíos inesperados acechando en cada esquina. Cada aumento en las ventas trajo consigo la presión de mantener el impulso, de seguir creciendo y evolucionando en un mercado en constante cambio. Debemos seguir siendo flexibles, sugirió Andrei, en su voz resonaba la sabiduría acumulada a lo largo de los años. Necesitamos estar dispuestos a adaptarnos a las necesidades y demandas de nuestros clientes. Solo así podremos garantizar nuestro lugar en este mercado competitivo. Y así, con la promesa de un nuevo comienzo flotando en el aire, Elvira y Andrei avanzaron con renovado vigor y determinación. Cada cliente atendido, cada ramo vendido, era un recordatorio de que, a pesar de los desafíos, la reactivación de su negocio de floristería finalmente estaba en marcha. En el tranquilo cuarto trasero de la floristería, Elvira y Andrei compartieron un momento de quietud, disfrutando de la dulce sensación de logro que flotaba en el aire. Era como si le hubieran quitado el peso del mundo de sus hombros, reemplazado por la promesa de un futuro más próspero y estable. Mira a nuestro alrededor, Elvira, dijo Andrei, con los ojos brillando con una mezcla de orgullo y gratitud. ¿Quién hubiera pensado que llegaríamos tan lejos? Parece que fue ayer cuando estábamos luchando para mantener las puertas abiertas. Elvira sintió y una suave sonrisa curvó sus labios. Ha sido un viaje largo y difícil, coincidió. Pero valió la pena. Ver cómo el negocio vuelve a prosperar y ver que nuestros esfuerzos finalmente dan sus frutos es una sensación indescriptible. Eso era cierto. Después de años de incertidumbre y lucha, el negocio de flores de Elvira y Andrei finalmente había encontrado su camino de regreso a la solidez financiera. Los estantes que alguna vez estuvieron vacíos ahora estaban repletos de vibrantes colores y fragancias, cada flor era un testimonio del éxito logrado a través de determinación y trabajo duro. Fue su dedicación lo que nos trajo hasta aquí, señaló Elvira, mientras su mirada recorría las ordenadas hileras de plantas y arreglos. Nunca nos rendimos, incluso cuando las cosas parecían sombrías. Y ahora estamos cosechando los frutos de nuestra perseverancia. Pero a pesar del sentimiento de logro, ambos sabían que la estabilidad financiera era solo el comienzo de un nuevo viaje. El mundo empresarial era implacable, con desafíos y obstáculos siempre acechando, esperando poner a prueba tu resiliencia y determinación. Ahora es más importante que nunca mantener nuestros estándares, comentó Andrei, en su voz resonaba la seriedad del compromiso. No podemos darnos el lujo de dormirnos en los laureles. Debemos seguir innovando y evolucionando si queremos mantenernos por delante de la competencia. Elvira sintió con expresión decidida. Seguiremos creciendo, adaptándonos a las necesidades de nuestros clientes, prometió. Esto es solo el comienzo. Tenemos mucho más que lograr juntos. En la tranquila y tenue luz de la oficina de la floristería, Elvira y Andrei se reclinaron en sus sillas, perdidos en profundos pensamientos mientras el crepúsculo pintaba el cielo con tonos naranja y rosa más allá de la ventana. Fue un momento de pausa, una oportunidad para reflexionar sobre las batallas libradas, las victorias obtenidas y, sobre todo, las lecciones aprendidas en el camino. Mira hacia atrás, Andrei, comenzó Elvira, su tono suave cargado de reflexión. ¿Cuántos desafíos hemos enfrentado juntos? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado al borde del abismo, luchando por mantener vivos nuestros sueños? Andrei asintió, con la mirada perdida en los recuerdos de tiempos difíciles. Fueron tiempos difíciles, Elvira. Tiempos en los que todo parecía desmoronarse a nuestro alrededor. Pero mira dónde estamos ahora. Mira todo lo que hemos logrado. Eso era cierto. El camino para llegar allí estuvo lleno de obstáculos aparentemente insuperables. Los altibajos del negocio de la floristería han puesto a prueba su resistencia, su determinación y, sobre todo, su fe mutua. Pero a través de cada revés, a través de cada momento de incertidumbre, emergieron más fuertes, más unidos que nunca. Fue nuestra capacidad de adaptarnos, de innovar, lo que nos permitió sobrevivir, reflexiona Elvira, con la mirada fija en Andrei.
Aprendemos que el cambio es inevitable, que el éxito llega a quienes están dispuestos a aceptar lo desconocido. Andrea sintió, con un brillo de determinación brillando en sus ojos. Y también aprendimos la importancia de trabajar juntos, de confiar unos en otros cuando todo lo demás falla, añadió. Nuestra asociación, nuestra unión, fue la clave para superar los desafíos que se nos presentaron. Mientras el sol se hundía lentamente en el horizonte, proyectando sombras danzantes sobre la oficina, Elvira y Andrés supieron que el viaje aún no había terminado. Había más desafíos que afrontar, mayores alturas que escalar. Pero estaban listos, armados con lecciones aprendidas, vínculos fortalecidos, listos para enfrentar lo que les deparara el futuro. Afrontemos el mañana juntos, Elvira, dijo Andrei, su suave voz resonó por la habitación. Con determinación, con valentía, con la confianza de que podemos superar cualquier obstáculo, siempre que estemos juntos. Y así, con la lección aprendida grabada en el corazón, Elvira y Andrei se pusieron de pie, dispuestos a afrontar una vez más lo desconocido, de la mano, hacia un futuro incierto, pero lleno de promesas.